Shalom amigos, ¿qué tal? Le habla el Morelloso, director es Jaime. Está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes parte del Ministerio es Jaime, Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Una vez más estamos con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, los domingos a las 7:30 de la mañana. En el día de hoy, 5 de diciembre del año 2021, que equivale al día 1 del mes de Tebet, de acuerdo al calendario de Gilel II, quiere decir que para efectos del calendario hebreo que se observa hoy día en el mundo judío, el mes de Kislev ya ha terminado, el mes noveno, y estamos comenzando el mes décimo, aunque todavía nos encontramos en la semana conocida como la semana de Hanukkah, la semana de la dedicación, donde termina mañana al anochecer el último día de Hanukkah, de los 8 días, donde se conmemora eh, la rededicación del santuario y la purificación del altar o la reconstrucción del altar que había sido profanado por el evento de la abominación desoladora que hablaba el libro de Daniel que ocurriría en el tiempo que había sido profetizado. Cosa que volvió a ocurrir en la historia del pueblo de Israel una vez el Mesías muere, específicamente cerca del año 67 en adelante, donde ocurre la destrucción del templo en el año 70, la abominación desoladora volvió a ocurrir. Muchas personas interpretan el libro de Mateo, específicamente el capítulo 24, como eventos que habrían suceder en el tiempo presente o en el futuro. Sin embargo, cuando se lee el libro de Flavio Josefo, que es un judío que escribió la historia de su pueblo, y sus escritos los tenemos hasta el día de hoy para poder analizarlo desde el punto de vista de la narración de él, ¿verdad? Encontramos que ese evento sucedió. Ese evento sucedió y nos llama la atención el hecho de que Mateo 24 habla de después de la tribulación de esos días, habría un tiempo de mucha oscuridad y el Mesías aparecería en un tiempo de mucha oscuridad. Y obviamente las palabras del maestro Nazaret en ese texto son palabras que giran alrededor del mundo apocalíptico y escatológico del antiguo Israel, donde nosotros en el tiempo presente nos hemos desviado grandemente del sentido original de esas palabras. Por ejemplo, hoy en día cuando hablamos de la palabra apocalipsis, decimos apocalipsis, pensamos que estamos hablando del fin del mundo. Sin embargo, eso no era la palabra que se utilizaba en el tiempo antiguo para referirse al fin del mundo. Harit Hayamim era la palabra hebrea para referirse a los últimos días, que es lo que usted traduce en español como los últimos días. Apocalipsis es una palabra griega, eh, viene de una palabra griega, mejor dicho. La tenemos prácticamente transliterada al español, que significa revelación. Y el movimiento del Mesías, Yeshua, era un movimiento escatológico y apocalíptico. O sea, estaban viviendo la revelación del último tiempo, el Mesías se había manifestado, la expectativa mesiánica estaba a la vuelta, incluso desde el momento en que el maestro Nazaret fue levantado entre los muertos y llevado hasta la diestra de Dios para que se cumpliese lo que Daniel vio en el capítulo 7 del misterio del Bar Enash, que es la palabra hebrea para el Hijo del Hombre. Desde ese momento comenzó lo que usted conoce como los últimos días, los Harit Yamim. Pero los últimos días en el pensamiento bíblico no era el fin del mundo y la vida en el cielo. La escritura nos dice que el humano fue creado para este mundo, para esta creación, para este plano físico de la existencia. O sea que cuando ellos hablaban de los últimos días, estaban refiriendo al fin de la era del dominio de las naciones y de la maldad y el comienzo de la era de la justicia y de la bondad, la era del gobierno divino. Y menciono esto porque la festividad de Hanukkah en la historia antigua de Israel, eh, en ese periodo de tiempo había una expectativa escatológica bien grande. Incluso se comenta que el libro de Daniel, específicamente el capítulo 7 en adelante, se entendía que estaba vinculado la profecía al tiempo de estos hombres que conocemos como los macabeos, pero realmente no eran su nombre. Incluso ese versículo de Daniel capítulo 9, versículo 26, donde dice que a la mitad de la semana, o mejor dicho, que en una semana el Mesías, el ungido, dice el Mesías príncipe, el texto dice el Mesías príncipe, sería cortado. Muchas personas han interpretado en el tiempo presente cómo referirse al Mesías. Sin embargo,
Ya historiadores cristianos en unión con historiadores judíos han mostrado que ha sido una interpretación errada del texto, porque ese que fue cortado fue el sacerdote Onías III, que fue asesinado eh, en el periodo de Antíoco Epifanes. Y es bien interesante descubrir estas cosas porque nos lleva a nosotros a acomodar la escritura en el sentido correcto. En estos últimos meses y tal vez años hemos estado en el ministerio hablando de la importancia de leer la escritura e intentar comprenderla desde el punto de vista de sus autores, porque sus autores estaban escribiendo en un tiempo específico, a una audiencia específica, con un pensamiento específico. Y si no tenemos en cuenta eso cuando leemos, vamos a cometer muchos errores y vamos a guiar a personas a pensamientos, vamos a convertirnos en ciegos guiando a ciegos, trayendo consigo que las personas vivan en un estado en la fe que es contradictorio a lo que la escritura dice. Y por eso es que en programas anteriores hablaba de un ejemplo de esto, cómo es ver cómo se ha cogido la famosa marca de la bestia que está en el libro de Revelaciones y se ha interpretado en diferentes tiempos, adjudicándole eh, eh, posiciones a ese pensamiento que son contradictorias al tiempo bíblico. Por ejemplo, cuando salió el Seguro Social, se pensaba que la marca de la bestia era el Seguro Social. Ahora la marca de la bestia es una vacuna. O sea, es importante tomar, si usted quiere dirigir, si usted quiere convertirse en una persona que dirige a los ciegos a la luz y a ver la verdad, tiene que usted tomar el tiempo de ponerse a estudiar seriamente la escritura. No solamente la escritura, sino el mundo que rodeaba la escritura. Porque si nosotros no conocemos el mundo que rodeaba la escritura, entonces vamos a ver de forma aislada interpretar la escritura. Y es importante tener en cuenta que sus autores no vivían aislados del mundo. Ellos conocían el mundo que había a su alrededor. Por ejemplo, uno de los dioses de los babilonios era Marduk. Y usted va a encontrar que en Isaías se habla de Marduk. O sea, no es casualidad que el profeta Isaías, inspirado por Dios, haya hablado de Marduk si no conocían sobre Marduk, que era una deidad de los babilonios. Y así hay múltiples ejemplos que vamos a ver en la escritura que es necesario conocer cuando vamos a hacer una lectura propia de las escrituras. Y este jueves pasado tuvimos una enseñanza especial donde estábamos hablando de la festividad de Hanukkah, de cómo en el tiempo presente se ha convertido en una festividad tradicional cuyos elementos en nada se relacionan a lo que está vinculado al periodo bíblico, pero aún así es una festividad bonita y que tiene su propósito y su fin. Pero estábamos comparando en esa clase del jueves pasado, estábamos comparando el libro de Primera y Segunda Macabeos, que usted no tiene en su Biblia, porque cuando se creó el canon protestante, se sacaron esos libros porque se consideraron no inspirados. Y esto es bien interesante. El hecho de que un documento usted no lo considere inspirado no significa que no sea importante su lectura. Hace un tiempito atrás, veía yo un pastor en YouTube mencionando de que quien estudia el libro de Enoch está cometiendo una herejía porque eso es un libro no canónico y no está inspirado por Dios y el que lee eso está cometiendo herejía. Y me causó tristeza haber escuchado eso porque demuestra que esa persona desconoce el origen del libro, el tiempo al cual pertenece el libro y cómo los discípulos lo utilizaron. Porque si usted toma tiempo de estudiar el libro de Enoch, usted va a encontrar que muchas de las cosas que dice el maestro Nazaret, muchas de las cosas que enseña Pablo de Tarso, e incluso de las que se encuentran en el libro de Revelaciones, se encuentran en el libro de Enoch. Simplemente que como nos han dicho que es un libro no inspirado, no debe de leerse, pues se pasa por alto y se pierde entonces ese mundo cultural y ese pensamiento religioso de esa época se pierde y entonces tomamos los textos y los reinterpretamos en nuestro tiempo y suceden las cosas que suceden. Y este jueves pasado estuvimos hablando de Primero y Segundo Macabeos y estábamos comparando Primero y Segundo de Macabeos con el libro de Daniel, como en el capítulo 11 de Daniel se habla de este rey altivo que entraría a la ciudad santa y la profanaría, como en el capítulo 8 de Daniel se habla de él, y como en el libro de los Macabeos se habla de esos sucesos, obviamente narrado desde el punto de vista de su autor, no desde el punto de vista de la visión que tiene Daniel, pero
se habla de ese tiempo, se habla de esos sucesos y vemos cómo, con eso podemos ver cómo eso que está narrado en Daniel tuvo su cumplimiento en el periodo del tiempo que el periodo de tiempo conocido como Hanukkah o el periodo de tiempo conocido como el tiempo de los Macabeos. Pero una vez que nos sacan los libros del canon, porque se consideran no inspirados, desconocemos esa historia y entonces comenzamos a leer documentos bíblicos inspirados, los profetas, etcétera, etcétera, y los queremos adjudicar a nuestro tiempo y pensar que eso nunca ocurrió y que está cerca por ocurrir. Como también sucede en el caso de Mateo 24, que muchas personas han pensado que Mateo 24, que habla del tiempo del fin, donde el maestro Nazaret le hacen tres preguntas, la lectura de Mateo 24, usted tiene que tomar en cuenta los últimos versículos del 23, donde el maestro Nazaret se para al frente de la ciudad de Jerusalén, está en Jerusalén obviamente, y le dice, ay Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que han sido enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Mas he aquí, tu casa será desolada y no me verás más hasta que diga bendito el que viene en nombre del Eterno. Esas palabras del maestro Nazaret son las que dan origen a Mateo 24. Porque vas a ver que los discípulos salen de esa área y le dicen al maestro, maestro, mira todas estas cosas del santuario, ¿verdad? Y están viendo el santuario y le dice, nada de eso va a quedar en pie. Y ellos le dicen, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal del fin y la señal de tu venida, el tiempo de tu venida? Esas tres preguntas, Yeshua las está respondiendo y no en orden cronológico, que es importante, no en orden cronológico en el capítulo 24. Yeshua está respondiendo esas tres preguntas en el capítulo 24 de Mateo y no en orden cronológico. Muy importante tener eso en cuenta. El detalle a tomar en consideración es que él dice que después de la angustia y el tiempo que estaban viviendo, iba a vivir esa generación en esos días, que va a la par con la destrucción del santuario en el año 70, iba a traer consigo que el Mesías luego apareciera. Ahora, ¿qué sucedió? Que el Mesías no regresó, que el Mesías no apareció. La respuesta a eso está también en el estudio del libro de Daniel. ¿Qué sucedió en el tiempo de los macabeos? Que lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12, no ocurrió. No vendría la justicia eterna, la justicia verdadera. ¿Será que es una profecía fallida? No, de ninguna forma. Incluso los que han estudiado la escritura y sus profundidades han encontrado que toda profecía está condicionada a la libre elección de la audiencia que escucha y recibe la profecía. Y si la audiencia no responde favorablemente de acuerdo a la profecía, que lo que busca la profecía es llamar a la audiencia que la está recibiendo a retornar al camino de Dios, esa profecía, podríamos decir, se queda en suspenso, pero no como debe suceder, sino el propósito de la profecía. Y ahí es donde entra la importancia de estudiar responsablemente la escritura. Toda profecía busca un fin. Incluso todas las profecías mesiánicas buscan un fin. Por ejemplo, la lectura de Daniel a partir del capítulo 7 es una profecía mesiánica, y cuando decimos profecía mesiánica se refiere a la restauración del reino davídico y la paz que prometió el Eterno a través de los profetas que vendría sobre Israel cuando Israel se volviese de sus pecados y andase en el camino de Dios. Y así sucede con todas las profecías mesiánicas. Todas las profecías mesiánicas están condicionadas a que la audiencia que recibe la profecía responda favorablemente hacia la profecía. Si no responde, la profecía se queda en suspenso, y digo esta palabra entre comillas, ¿por qué? Porque cualquier persona podría pensar, entonces el evento volvería a suceder, y no necesariamente es así, sino que el propósito de la profecía sí estaría en su cumplimiento, y el propósito, vuelvo y repito, de las profecías mesiánicas es la restauración de todas las cosas. La restauración de la creación, la restauración de Israel, la restauración de la humanidad, la paz del mundo, que es lo que hablan los profetas. Y hay un texto muy interesante en Isaías, donde el Eterno está hablando de la restauración de Jerusalén, donde Sion volvería a ser una ciudad gloriosa, donde las naciones irían a llevar el comercio del mar y llevarían ofrenda al Eterno. Y dice unas palabras muy hermosas con respecto a esta restauración de Sion, donde
donde en el versículo 22, y es bien interesante esa lectura, le invito a leerlo, el 60 de Isaías, en el, 60 en el capítulo 60 de Isaías, en el versículo 19 y en el versículo 20, aparece escrito lo mismo que dice Juan en el libro de Revelaciones. Pero Juan lo escribe y lo relaciona al mundo por venir, al Olam Haba, a lo que usted conoce como el reino eterno, que en el pensamiento bíblico es el Olam Haba, el mundo por venir. Se hablaba mucho en la expectativa escatológica sobre el mundo por venir. ¿Cuándo sería el mundo por venir? Y el mundo por venir, el Olam Haba, no era otra cosa que la recreación de todo. La creación volvería a ser restaurada y llevada al estado primordial que ésta poseía en un principio antes de la caída del humano y la entrada del pecado al mundo. Esa es la expectativa de Olam Haba, que usted va a encontrar que Revelaciones separa de el reino mesiánico, la era mesiánica, que usted conoce como los 1000 años del reino del Mesías. Y es interesante notar que este capítulo 60, donde se habla de la gloria de Sion, que es la restauración de Jerusalén, donde las naciones vendrían a llevar las mejores ofrendas al Eterno y reconstruirían la ciudad de una forma hermosa, esta profecía que gira alrededor de eso, vamos a ver que Juan habla de ella de una forma diferente y cita ciertos versículos para poder apuntar a qué está sucediendo ahí. Y ahí volvemos al asunto del mismo principio. Las profecías están condicionadas a la libre elección y la respuesta de la audiencia que lo recibe. Ya en vez de ser el capítulo, en vez de la restauración de Jerusalén, ser como la narra el profeta en el capítulo 60, donde las naciones llevarían el mejor comercio del mar y maderas se llevarían para reconstruir la ciudad, los mejores animales serían ofrendados. Usted va a encontrar que en el libro de Revelaciones no hay necesidad de tal cosa, porque del cielo desciende una nueva Jerusalén. Obviamente eso no es algo literal, eso es una idea que debemos profundizar en su momento. Del cielo desciende una nueva Jerusalén, es decir, que es Dios mismo reconstruyendo a Jerusalén, en vez de el pueblo de Israel en unión con las naciones participando en la restauración de la gloria de Jerusalén. Y algo muy interesante, porque entonces es como una contradicción de Isaías 60. Y es interesante notar que en el libro de Revelaciones, capítulo 19, capítulo 22, si no me equivoco, no, mentira, 21, casi al final, habla de no necesidad de que haya sol ni luz y que habría una luz eterna, algo que sí da Isaías en ese 19 y en el 20 de este capítulo 60. Ahora, lo que le quería decir, para que usted pueda entender cómo debería responsablemente estudiar una persona el asunto de las profecías para no cometer el error que se ha cometido en tiempos pasados, y obviamente todos hemos fallado por desconocimiento, por ignorancia, porque no teníamos acceso a información que ahora tenemos acceso a ella. Estamos viendo una generación donde la información está fluyendo instantáneamente al momento, los descubrimientos nuevos, libros que pertenecen al periodo bíblico, el descubrimiento de los rollos mal muertos ha hecho le ha dado un buen soporte a reevaluar el Nuevo Testamento y comprender el mundo del Segundo Templo. Cuando Yeshua hablaba de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, cuando hablaba de la verdad, la mentira, el Evangelio de Juan, esas cosas se encuentran en el rollo mal muerto, esas ideas, y nos arroja mucha luz con respecto a esos pensamientos del Segundo Templo. Y todo esto nos ha permitido volver a analizar los documentos y corregir lo que se dañó por ignorancia, y obviamente no podemos juzgarlos mal porque no tenían conocimiento de eso. Pero ahora que está disponible el conocimiento, y si usted me está escuchando y usted dirige una congregación, debe hacer el esfuerzo de dedicar tiempo para estudiar y reconocer que ciertas cosas que usted entendía, porque es lo que tenía a la mano, eran así, pues basado en lo que el Eterno está abriendo en la puerta del conocimiento, porque estas cosas vienen de Dios, no es nada accidental. Estamos cerca de la era mesiánica y tenemos que restaurar las cosas que entendíamos. Eso es parte del plan de Dios. Ser valiente y reconocer, mira, yo pensaba así, porque así yo leía el texto, pero ahora con esto que
que ha sido descubierto con respecto al periodo bíblico, nos hemos dado cuenta que no era así. Y eso es bien responsable, reconocerlo. Y volvemos al asunto, para aprovechar el tiempo del programa, el asunto de las profecías. Vuelvo y repito, las profecías están condicionadas a la libre elección de la audiencia que los recibe y la respuesta de ellos, si es favorable o no a ella. Incluso usted va a encontrar esta idea en las palabras simples del maestro Nazaret en los evangelios cuando él dice, el reino de los cielos les será quitado a esta generación y les será dado a una que produzca los frutos de ella. ¿A qué generación se estaba refiriendo? A la que él estaba presente. ¿Por qué se le quita la oportunidad del reino mesiánico a esa generación? Porque no respondieron al llamado del profeta. Viene Juan primero, le anuncia Juan, que es Elías, el Elías que habla, el profeta Malaquías en el capítulo 4. Juan es el Elías. El pueblo no responde, los líderes, que eran los que tenían que hacer el trabajo, no responden favorablemente al llamado de Juan. Luego Juan merma y Yeshua asciende, Jesús sube a convertirse ahora en esa voz, la voz única y final del Eterno, y comienza a hablar y la generación también rechaza su mensaje. Y entonces él dice, con toda la autoridad que viene del Eterno, el reino de los cielos le será quitado a esta generación. O sea, Yeshua le está diciendo, la expectativa mesiánica, el reino mesiánico que estaba a la puerta, cuando él dice arrepentido, el reino de los cielos está a la puerta, está refiriéndose a eso, la expectativa mesiánica del reino de Dios en ese tiempo, la posibilidad de que el reino de Dios viniese en ese tiempo y se acabara la maldad y todo lo que estaba ocurriendo en su tiempo, se le iba a quitar esa oportunidad a esa generación y se le iba a dar a otra que produciera los frutos de ella. ¿Por qué? Porque esa generación no quería producir los frutos de ella. Y bien interesante, esas palabras del maestro nos validan esa idea que estamos presentando de que siempre las profecías están condicionadas a la libre elección de la audiencia que las recibe y la respuesta favorable de ellos. Si la respuesta de ellos no es favorable, la idea profética siempre se cumplirá, solamente que no será tal como en el tiempo que se dio pudiese haber sido. Porque recuerde que toda profecía se da en un tiempo particular, a una audiencia particular, dentro de una situación particular que es diferente a las generaciones futuras. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para ir aprovechando el tiempo que me queda en el programa, usted va a encontrar en el capítulo 60 de Isaías que Juan, vuelvo y repito, Juan en el capítulo 21 de Revelaciones, utiliza el versículo 19 y 20 de Isaías dentro del escrito que él está recibiendo de parte del Señor. Y vamos a ver que en el versículo 22 hay unas palabras que cuando usted las lee en hebreo, no le hace sentido alguno. Sentido alguno. Y es estas palabras que dice, el más pequeño crecerá hasta 1000. Déjame ponerme los espejuelos que me los quité. El más pequeño crecerá hasta 1000 y el menor será pueblo numeroso. Yo, el Eterno, estas son las palabras, quiero que preste atención, me apresuraré a hacer esto a su tiempo. Cuando usted lee eso en hebreo, cuando usted lee, me apresuraré a hacer esto a su tiempo, la lectura es confusa. ¿Por qué? Porque te da a entender de que el Eterno se va a apresurar el tiempo para que eso ocurra, pero a la misma vez dice a su tiempo. Ok. O te apresuras a hacer las cosas para avanzar que sucedan, o esperas a que ellas ocurran en el tiempo que deben ser. No puede ser las dos. Esa es la lectura hebrea del texto. Y por mucho tiempo, este versículo le ha roto la cabeza a los conocedores del hebreo, tratando de entender qué es lo que hay detrás de estas palabras del Eterno. Y la gran mayoría ha llegado a la conclusión que el secreto, que no es la palabra correcta, porque esas palabras influencian en el pensamiento de las personas y comienzan a pensar en cosas que no deben ser. Pero la idea detrás de estas palabras del Eterno es el secreto de la profecía. Se puede apresurar el tiempo de la restauración de Jerusalén, que ese es el tema del capítulo 60, si el pueblo responde favorablemente al llamado arrepentimiento y retorno a Dios. Pero si no, el Eterno lo hará
a su tiempo. O sea, fijó un límite de tiempo para que continúe existiendo hasta ese límite de tiempo la maldad y la desobediencia. Entonces ahí entra el misterio de la profecía. Las palabras de los profetas son palabras para que a la audiencia que recibe la profecía responda al llamado divino a obedecer lo que está diciéndose en el momento. Y si responden favorablemente al llamado divino, las cosas que está diciendo el profeta de forma favorable hacia el pueblo alcanzarían su cumplimiento. Si no, las cosas que está diciendo el profeta que son no favorables hacia el pueblo ocurrirían. Y cuando usted entiende que el propósito de todo lo que está escrito es uno solo, el deseo, como dice el libro de Génesis al principio y expresa el libro de Revelaciones al final, el deseo de Dios es morar con el ser humano en una creación donde no existe la impureza, no existe el pecado, no existe la maldad y todo es perfecto. Y el humano tiene la oportunidad de vivir para siempre en un mundo sin sufrimiento, en un mundo sin dolor, en un mundo sin todas esas cosas negativas que nosotros hemos causado que se manifiesten. Porque la muerte entró por el pecado, no entró por nadie más. ¿Quién cometió el pecado? ¿El Satán? No, el humano. O sea, que en ese sentido, cuando lees el capítulo 60 de Isaías y ves que el tema es la restauración de Sión y con su restauración, la presencia de Dios morar en ella, que es el deseo de Dios morar con los seres humanos, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, como dice Revelaciones capítulo 22, mejor dicho, 21. Y cuando usted entiende que ese es el tema central del capítulo 60, pues entonces el versículo 22, cuando analiza el texto hebreo, le va a hacer mayor sentido. El deseo de Dios es que eso ocurra rápido. Que ocurra rápido, porque Dios no quiere que las cosas se sigan dilatando más. Pero queda en nosotros la respuesta del llamado. Y digo en nosotros porque ahora, con la llegada del Mesías, judíos y gentiles tienen participación en la restauración de todas las cosas. Y nosotros ahora de las naciones también tenemos la responsabilidad de responder favorablemente al llamado de retornar a Dios y andar en sus caminos para que venga el reino de Dios. Y en ese versículo, cuando dice, me apresuraré a hacer esto, pues si nosotros respondemos favorablemente al llamado divino, el Eterno acelerará los tiempos para que ocurra. Pero si nosotros seguimos andando cada cual por su camino, desobedeciendo el llamado divino de regresar a Dios, eso no significa que Dios no va a hacer lo que está escrito. Dios lo va a hacer a su tiempo. Y cuando llegue ese tiempo, la misericordia se habrá terminado y la oportunidad de las personas haber respondido al llamado favorable se le habrá terminado. O sea, como decimos en buen puertorriqueño, contigo o sin tigo, el santo bendito sea, va a traer el reino de Dios. Está en las manos suyas decidir si participa de él o no. ¿Cómo participo? Respondiendo al llamado divino, respondiendo favorablemente a la predicación del Evangelio en palabras de Pablo de Tarso. ¿Y qué consiste el Evangelio? Viene ese reino, viene un rey justo, viene un gobierno de verdad. ¿Quieres participar de él? Jura lealtad a aquel que se sentará en él, Yeshua el Mesías. Quien proclame Yeshua el Mesías como el Señor será salvo, dice Pablo de Tarso. Quien crea la resurrección de los muertos será salvo. ¿Por qué? Porque muy probablemente, amigo, usted muera en esta era y no lo vea, pero de seguro lo verá. Pues cuando suene el shofar, volveremos a la vida y en él participaremos. Cosas hermosas están en las escrituras cuando nosotros las leemos correctamente y entendemos el pensamiento de sus autores, el tiempo donde la escriben y respetamos los documentos dentro del periodo del tiempo que fueron dados. Entonces el gran rompecabezas que está ante nosotros se va a ver hermoso, como dice Moshe Haim Luzzatto en un libro que poseo. El beneficio de conocer las cosas y dónde se encuentra es comparado a un hermoso jardín que tiene cada cosa plantada en su lugar correcto, a la vista y a la sensación del ser humano es agradable, a diferencia de un jardín que no está cuidado y no se sabe en dónde están las cosas ubicadas, crea desesperación, angustia e incertidumbre. Por eso es que cuando estudiamos las escrituras correctamente, estamos viendo un hermoso jardín que Dios ha preparado para aquellos que quieren deleitarse en él. Bueno,
No tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por el espacio que me concede con ustedes y con el favor del cielo estaré con ustedes la semana próxima, como de costumbre a 7:30 en este programa El Camino de Dios por PAB 550. Excelente semana. Shalom.